Estamos en la carta a los romanos. Estábamos hablando la semana pasada sobre el bautismo. La iglesia bautiza al niño confiando en la fe de los padres. Y la iglesia es tan precavida que si los padres fallaran, ¿qué tiene la iglesia? Los padrinos. Los padrinos. Los padrinos no es algo social. Los padrinos son los que responden delante del trono de Dios de la fe del niño. Yo me he negado siempre a bautizar ningún niño. Aparte que si yo me dedicara a ser padrino de niño, tuviera 600 o 700 ahijados a los cuales yo no pudiera atender en lo que vida. Pero muchos hermanos ministerios, no de ahora, desde que fundamos el ministerio, me han pedido que bautice a los niños. Inclusive mi sobrina me ha pedido que bautice a los niños. Yo le he dicho, por regla general, que no, porque para mí eso es algo muy serio. Y el tiempo que yo le dedico al evangelio no me da tiempo a dedicarlo. Pero un padrino, después del padre y la madre, la persona responsable delante del trono de Dios de la fe de ese niño son los padrinos. Ni la abuela, ni los tíos, ni los hermanos. Los padrinos son los que responden después de los padres. Y desafortunadamente, la mayoría de los padrinos no están cumpliendo su rol. Hay padrinos que no, y estoy seguro que muchos de ustedes, antes de saberlo, antes de estar en la cosa de Cristo, tendrán ahijados que ni saben por dónde. Pues si no saben por dónde anda, más vale que lo averigüen. Porque Cristo los va a preguntar. Cristo los va a preguntar. ¿En serio que les va a preguntar? ¿Quién los mandó a meterse en eso? No se hubieran metido. Estás enredado, búscalo, ahora lo sabes. Averigua dónde está. Búscalo. Esto no es de juego. Esto es un compromiso delante de Dios. Y te va a preguntar, ¿dónde está fulana? Así que los que lo tienen ahijados por ahí perdidos, más vale que averigüen por dónde anda y traten en lo posible de ver qué pueden hacer. Porque ustedes es como una persona que va a sacar un carro o a comprar una casa, antiguamente cuando se compraban casas, a un banco y no tiene dinero suficiente. Le piden un colateral. Yo siempre le he dicho a todas las personas, nunca seas colateral de nadie, ni de la familia. Porque a la larga terminas pagando lo que... Porque si la persona no tiene crédito, tiene más crédito, debe ser que por algo lo perdió. Y siempre, si tú terminas pagando el carro, terminas pagando lo que te pusiste de colateral. Y con el bautismo pasa igual. Tú eres el colateral de la fe de ese niño. Por eso la relación entre padrino y padre es tan fuerte como de padre, entre padrino y ahijado, es tan fuerte como de padre e hijo. Tan es así que antiguamente cuando los niños bautizaban a niños, había niños de 7 años que servían de padrino de otros niños. Si un padrino de 7 años se enamoraba de la ahijada, que cuando usted tuviera ahijada 20 años tenía 27, que se dio el caso, no se pueden casar. No se permite que se casen, porque tienen relación espiritual de padre e hijo. Mira tú lo fuerte que es el lazo del bautismo de los ahijados y los padrinos. Sin embargo, yo veo que se toma tan a la ligera. Por eso que hay gente que dice, ay, pero la iglesia exige una carta de que el padrino es católico. Que es sinvergüenza la iglesia. No, señor, la iglesia no es sinvergüenza. Tú eres el que anda más perdido que ni se sabe qué. Porque si el padrino garantiza la fe del niño, ¿cómo tú vas a poner de padrino a una persona que no sea católica? ¿Qué fe va a garantizar? Por eso que la iglesia pide una carta de que la persona que va... Ah, no, pero es que él se casó por la iglesia y después se ha casado 4 veces. No puede ser padrino. ¿Qué fe va a garantizar? Si él no ha podido arreglar su vida. O no, tengo una prima mía pentecostal que es buenísima. Será una santa. Pero si es pentecostal no puede ser garante de la fe católica de ese niño. Es que la gente no tiene la menor idea de qué cosa es un sacramento. Y después llaman, como cuando yo ayudaba en parroquia, después llaman, ay mira, me fajé con el padrino y quiero que me lo borren de... No, ustedes creen que juego, no es chiste. Como yo oí llamadas de esas y dando bronca porque la iglesia no quería borrarle el padrino. Hermano, un sacramento a la vez que el Espíritu Santo hace así y pone el sello, ni el Papa tiene poder para cambiar eso. Es eterno, es eterno. Por eso uno tiene muy bien que pensar en su responsabilidad. La gente coge las cosas de Dios como juego. Y si hay algo que no juego, son las cosas de Dios. Y Dios tiene mala memoria para los pecados, pero para las demás cosas tiene una memoria excelente. Por eso el padrino es el que garantiza la fe del niño si los padres fallan en la educación. El padrino no es para regalarle ropa ni para regalarle cosas materiales. Si se lo hace bien, pero no, el padrino es para garantizar la fe de ese niño, que si los padres no se ocupan, ¿sobre quién recae la responsabilidad?
sobre los padrinos. Padrino en latín quiere decir padre chiquito, quiere decir. Padrino quiere decir un padre chico en comparación de el otro, porque la iglesia dice, alguien tiene que garantizar la fe de este niño, porque el bautismo sin la fe no opera, no te da salvación. Porque lo dice San Marcos 16:16, vaya por el mundo predicando el evangelio, el que crea y se bautice será salvo. Dos condiciones para ser salvo: creer y bautizarse. Si tú estás bautizado pero no crees, no eres salvo. Entonces sucede lo que ha dicho el Santo Padre en el San Pablo II. En el siglo I se bautizaba a los evangelizados. En el siglo XXI hay que evangelizar a los bautizados, porque tenemos una iglesia con 1.100.000 miembros. ¿Cuánto es? 101 millones. No, me perdí. Nosotros somos 1.100.000. 100 millones. No, 100 millones no, 1 billón. Pero ya pasamos, vaya, en otras palabras, ya pasamos el billón. Somos más de 1 billón, no sé cómo se dice eso. Somos más de 1 billón de miembros, pero desafortunadamente todos esos son 1 billón y tanto bautizados, pero no son 1 billón y tanto de creyentes. Son dos cosas muy diferentes. Son 1 billón y tanto de miembros bautizados. Pero el Santo Padre dijo en una oportunidad hace años que la mitad de eso, cuando pasamos el billón de miembros de la iglesia, dijo el Santo Padre que la mitad eran paganos bautizados. Personas que se bautizaron, pero su vida, ¿cómo la lleva? Como la de un pagano. No vive como cristiano. Esas son las personas a que la iglesia tiene la misión de anunciarle el evangelio, para decirle, ya tú estás en el pacto, pero ahora tú tienes que creer en el pacto de Dios. ¿Y quién estamos llamados a hacer eso? Todos nosotros, especialmente los que estamos confirmados. Los que se han confirmado son las personas que fueron voluntariamente delante del obispo y repitieron las promesas que le hicieron a sus padres el día del bautismo. Pero ahora, ¿quién confirma la promesa? El bautizado, que ya creció y como adulto confirma su fe. A esa persona será el don del Espíritu Santo por la imposición de manos del obispo para que pueda predicar el evangelio a las personas, para que pueda llevar ese mensaje de que la redención está aquí, solo tenemos que, ¿qué cosa? Que buscarla. Y en el jubileo del año 2000 el Santo Padre lo recalcó, que nosotros no podemos salir a evangelizar al mundo mientras no evangelicemos a la iglesia. Tenemos que evangelizar a la iglesia. Y no podemos evangelizar a los paganos bautizados mientras no evangelicemos a los paganos que van a misa. Tenemos que empezar, tú ves que todo es una escala. Nosotros no podemos ir a los católicos que no vienen y que están metidos en santería y otras cosas si primero la iglesia no la evangelizamos. Yo cuando le empiezo a predicar a alguien, yo nunca le digo que vaya a la iglesia. Porque va a llegar a la iglesia a sentarse como los demás a mirar el techo y a no saber qué cosa es lo que pasa. Esa persona primero tiene que saber qué es lo que nosotros celebramos y por qué celebramos. Y tú traes a una gente que viene por primera vez a una iglesia donde todo el mundo anda mirando para el techo y mirando el reloj para salir corriendo, y cuando pasan salen corriendo como una tropa, y esa persona dice, ¿a dónde me han traído? Por eso tenemos que empezar evangelizando a la iglesia, pero no la iglesia de Zambia ni la iglesia de Sudán, a la iglesia a la cual nosotros vamos. Tenemos que empezar a evangelizar a esa gente que vemos en misa mirando el reloj, que lo vemos en la misa medio desnudo, que lo vemos en la misa hablando con el celular, hablando unos con otros, con la risita. Esas son la gente que tenemos que empezar a evangelizar, como Sonia le hizo a las señoras aquellas en la iglesia en Puerto Rico, que le dijo, se callan la boca y voy a estar una semana viniendo aquí, así que cuando me vean más vale que se callen. Sí, tenemos que hacerlo con caridad, tenemos que hacerlo, pero esa es una forma de evangelizar. Si el párroco no lo dice, yo se lo tengo que decir con caridad y sin ninguna pena. El que debe tener pena es esa persona, no yo, que está distrayendo. Yo se lo he dicho varias veces a personas en San Juan, una pareja que siempre iba a hablar, y yo le dije, mira hermano, hay un parque precioso que al lado de la iglesia, con un Sagrado Corazón y con una Virgen María, vayan, no es que se lo dije muy en serio, vayan a ese lugar a conversar y dejen este lugar para los que venimos a orar. Así mismo se lo dije. Me interesa nada. ¿Cómo tú vas a estar con todo lo que orar y venir una gente a pararse delante de ti a ponerse a hablar porque no se ha visto en toda la semana? Cuando han entrado, se han sentado sin ni siquiera saludar. Esas son la gente que por caridad tenemos que evangelizar, porque alguien se lo tiene que decir. Dirán que es un pesado al principio, pero a la larga te van a dar la
la razón. Una vez yo se lo digo a una persona que iba al grupo nosotros en San Gil y más nunca volvió al grupo, me tiene sin cuidado que no haya vuelto al grupo. Un día de resurrección estaba vestida indecorosamente y bajé del altar y dije, mira hermana, tú estás vestida para una discoteca, no para la fiesta del Señor. Punto. No volvió más al grupo, me importa un bledo. Yo hubiera pecado si dejo a esa mujer media desnuda en la iglesia, sin llamarle la atención. Eso es lo que tenemos que, eso es empezar a evangelizar a la iglesia, invitar a la gente que vayan a retiros, que vayan a... Yo estoy aquí porque una persona en la iglesia mía estuvo atrás de mí millones de años insistiéndome que fuera a un retiro, cuando yo dirigí el coro, tocaba el órgano nada más. Y esa persona estuvo detrás de mí, tuvo la paciencia detrás de mí, más de un año detrás de mí. Gloris Correa. Que el Señor guarde. Gloris Correa tuvo la paciencia de estar detrás de mí. Vamos retiro, y yo que no, y para qué voy a hacer yo, y menos que lo de un cura, no lo de un laico, menos voy yo a hacer a un... Pero tanto me dio que fui. Así es como cada persona tiene que ir llevándole el mensaje que somos bautizados, que tenemos un compromiso con el Señor, que tenemos que conocer nuestra fe, pero somos nosotros los que tenemos que anunciar, porque el tesoro está ahí, la herencia está ahí, pero nosotros tenemos que proclamarla, tenemos que decirla, y es lo que nos llama continuamente el Papa. Por eso dice también aquí en 6:11, así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, dice el versículo 12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezca a sus apetencias. Niegan ya de sus miembros instrumento de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos, retornados a la vida, y sus miembros como instrumento de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estas palabras de San Pablo son tremendas. Aquí lo llama esa persona que dicen que ya si tú eres salvo, no tienes todo lo que tú hagas está bien. Aquí lo dice San Pablo, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Aquí lo dice. Él me decía, un muchacho con unos protestantes, eso lo dicen, unos protestantes le había dicho que ya él podía hacer lo que le diera su realísima gana porque el pecado había muerto. Entonces yo puedo violar a un niño y ya el pecado murió y yo no tengo ninguna responsabilidad. Eso es lo que están diciendo. Yo oí al Señor ese del Doral, al Cristo ese del Doral, decir que toma whisky, se emborracha y si tiene que ser adúltero lo es porque ya Cristo pagó por sus pecados. Hermano, eso es doctrina de demonio. El que se enseñorea ahí es el demonio. Y no lo dice solamente el Cristo del Doral. Hay mucha iglesia pentecostal de esa doctrina salvo siempre salvo, que están engañando y perdiendo almas. Lo dice San Pablo bien claro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Eso como me escribe un pobre hermano hoy a IWTN, que me dice que él se fue a confesar, pero que el sacerdote era muy viejito y los pecados que él tenía eran muy fuertes y él no quiso escandalizar al viejito, le dijo nada más que los pecados que eran más o menos suaves, que si eso estaba mal, que no quería escandalizar al viejito. Le dije, hay algo que yo no entiendo, a ti no te importa escandalizar a Dios que te vio pecar y te da pena escandalizar al viejito que te va a dar la reconciliación. Yo dije, ahí está el demonio, porque tenías que empezar porque tú tuvieras vergüenza de haber escandalizado a Dios que te vio. No el sacerdote que ya está de ir de vuelta, y si es viejo peor, está de ir de vuelta de cualquier cosa que tú le puedas decir, que no habrá oído en su vida pero mira tú cómo el demonio va manipulando a la gente para poner pecado sobre pecado. Y es lo que decía, hermano, a mí me sorprende, todos somos pecadores, a mí me sorprende que no tenemos vergüenza para pecar y tenemos vergüenza para reconciliarnos. Hay algo ahí que no me cuadra, o es que tenemos conciencia de que Dios y los ángeles nos miran continuamente, hagamos lo que... Cuando tú tienes conciencia de que Dios y los ángeles te miran, y posiblemente toda tu familia difunta ande por alrededor tuyo, tuvieras más cuidado de hacer lo que hace, aunque sea trancado en un cuarto. Es que nosotros nos olvidamos que estamos rodeados del mundo espiritual. Y yo no estoy haciendo chistes, se lo estoy diciendo muy serio, porque muchas veces yo lo pienso. Se nos hemos olvidado que estamos rodeados del mundo espiritual. Pensamos que somos gente aislada, que porque tranco la puerta ya nadie me ve. Esa no es. Tú estás rodeado de ángeles continuamente, de un bando y del otro. Y alrededor tuyo hay una batalla continua.
Ahora depende de qué bando tú te pones, quién gana. Porque los ángeles más tú ya tienen la victoria. Si tú te pones del bando del demonio, gana el demonio. Si te pones del bando de los ángeles de Dios, ganan los ángeles. Pero lo dice San Pablo en el versículo 12, no reine pues ese pecado en su cuerpo mortal. ¿Cómo? Y se lo dice, de modo que obedezcan a sus apetencias. Ahí es donde está la cosa. El pecado reina en el cuerpo mortal cuando nosotros obedecemos a qué cosa? Nuestras apetencias. ¿Qué cosa son nuestras apetencias? Aquello que yo tengo ganas de hacer. Punto. Por supuesto. Tiene que ser malo porque si a ti te apetece ir a la iglesia, por el pecado no va a señorearse en ti. Pero generalmente el cuerpo mortal te lleva, no es bien, casi nunca el cuerpo te dice quiero ir al Santísimo. Tú tienes que forzarte para ir al Santísimo, casi siempre el cuerpo, y todo el mundo sabe aquí para dónde ala la parte animal nuestra. Ahora, el que no es espiritual se deja llevar por las apetencias. Ese que no es espiritual no tiene armas para luchar contra las apetencias. Y para eso la iglesia pone este tiempo que viene ahora de Cuaresma, de ayuno y abstinencia. ¿Para qué es ayuno y abstinencia? Para que tú puedas tener disciplina y tu espíritu pueda controlar a tu cuerpo. Que cuando vengan las apetencias, tú puedes decir, esté fuerte y digas no. No, se acabó. ¿Por qué? Porque ya te ejercitaste en el ayuno, en la abstinencia, que es lo que la iglesia llamaba antes la ascética, los ejercicios de ascética, que es negarse cosas no por el hecho de castigarme yo, sino para disciplinar a mi cuerpo, que él no me manda a mí, que mi espíritu es el que manda a mi cuerpo. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Mortal no está hablando de pecado mortal, sino nuestro cuerpo de carne. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezca a sus apetencias. Mientras más tú obedeces a las apetencias, más apetencias vienen y más a las apetencias te dominan. Y tú no sabes decir que no. Eso es lo que pasa con la gente que está en droga, en adicciones. Cada vez la apetencia lo va dominando más y llega un momento que no tienen voluntad. Que tienen la voluntad de la droga, la voluntad de la bebida o la voluntad del adulterio, es lo que te controla a ti. Y eso es lo que San Pablo, y eso empieza por una cosita chiquita que va rodando. Y si no paramos la parte chiquita, cuando viene a ver la bola es tan grande que ya hace falta oración de liberación o exorcismo. Porque eso se convierte entonces ya en una atadura. Y ahí sí es difícil romper la atadura. Pero si tú tienes práctica ascética, tú te das cuenta enseguida qué cosa tú tienes que romper. O sea, ya tú dices, esto me está, aunque sea bueno, si ya controla tu vida. El televisor no es malo, si te pones a ver los muñequitos, pero si ya los muñequitos en televisión, los cartoons en el televisor domina tu vida, eso tienes un problema ya. Porque eso te está dominando, aunque sea bueno. Cuando tú no puedes pasarte la noche ya sin verlo porque te entran temblores y no puedes, ya tienes para eso es la ascética. Pero eso es la ascética que te dice, quiero una cosa en el televisor hoy, no la voy a ver. No la voy a ver, la voy a quitar y no la voy a ver. Aunque no sea Cuaresma. ¿Por qué? Para decir a tu cuerpo, tú no mandas sobre mí, yo mando. Pero si no te practicas, cuando llegue de verdad el asunto, no tienes voluntad. Dice, ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrezcanse ustedes mismos como muertos retornados a la vida. Eso lo dice San Pablo, muy interesante lo que dice. Que no hagamos de nuestros miembros instrumentos de ¿qué? De injusticia. Porque dice San Pablo que no hagamos, y no está hablando de injusticia, de que uno sinvergüenza, que uno está hablando la justicia de Dios y la injusticia. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios nos hace justo a través de ¿quién? De Cristo. Ahora no te hagas tú injusto. ¿Cómo tú te haces injusto? Cuando te quitas debajo de la sombrilla de Cristo que te está amparando. Y si tú te quitas, es como si tú estás al sol, estás en una sombrilla y te sales debajo de la sombrilla. ¿Qué pasa con tus miembros? Se quema. Eso es lo que dice San Pablo aquí. No te quites, porque si no tus miembros se van a hacer miembros de injusticia. ¿Al servicio de qué? Del pecado. ¿Qué dice San Pablo? No se hagan instrumentos de injusticia. Ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados a la vida. Eso es lo que dice San Pablo. Ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos que han retornado a la vida. ¿Y cuando estamos muertos? Cuando estamos en el pecado. Como muertos retornados a la vida. Y sus miembros como instrumento de justicia al servicio de Dios. Cuando tus miembros son miembros de justicia al servicio de Dios, cuando tú empiezas a hacer que otras personas también se hagan justas. Cuando tú empiezas a decir a la gente, acógete eres pecador, tienes problemas, tienes un vicio, lo que sea, acógete a la justicia de Cristo.
confiesa, te arrepientes de tus pecados, Dios te puede hacer a ti justo. Dice en el versículo 14, pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí donde se resume todo la doctrina de Pablo. Los judíos estaban bajo la ley y continuamente estaban ¿en qué? En pecado. Porque tenían 400 y pico de preceptos que guardar. Y siempre iban a estar violando un precepto. Nosotros no estamos bajo preceptos. Nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo la pura amistad de Dios. Lo que hacemos ahora, no tenemos una lista de cosas que no podemos hacer. Nosotros no debemos hacer las cosas que nosotros sabemos que a Dios le duele. Y ahí mismo tú eres el juez. Tú sabes mejor que nadie qué cosa es lo que le duele a Dios que tú hagas. Por eso no estamos bajo ley, estamos bajo, esto es un pacto, no es un pacto de ley. Y lo dijo Jesús cuando le preguntaron cuál es la ley. Claro que los judíos estaban acostumbrados a las leyes de Moisés. Le preguntó a Jesús cuál es la ley de este nuevo pacto. Jesús lo dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Dice Cristo, en ese versículo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, se resume todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta los profetas mayores y menores. Ahí está resumida la ley. ¿Por qué? Primero, ¿tienes que amar a quién? ¿Sobre qué? Pues mira, a ver, lo dijeron ustedes. Más que al marido, más que a la mujer, más que a los hijos, más que al padre y a la madre. Esto parece una cosa dura, pero cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, el amor de los hijos, el amor del esposo, el amor de la esposa, el amor de los padres ocupan el lugar que le corresponde. Cuando tú sacas a Dios del medio y pones al hijo, a la esposa, creas un ídolo. Y ahí vemos la mujer o el hombre que es más mujer que madre. O la mujer o el hombre que es más madre o padre que esposa o esposo. Y las dos cosas son malas. Cuando Cristo está en el medio, se sabe en qué momento ser esposa, en qué momento ser madre, en qué momento ser esposo, en qué momento ser padre. Pero por eso dice amar a Dios, porque a través de Dios es como tú tienes balance de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Al prójimo como a ti mismo. Si tú ves en una cruz, amar a Dios para arriba, ¿no? Y amar al prójimo para los lados. Es una cruz. Tú no amas al prójimo para arriba, tú amas al prójimo. Y lo dijo Juan bien claro en la carta: si ustedes dicen que aman a Dios que no ven y no amas a tu hermano que ves, eres un mentiroso. Lo dice: ¿cómo vas a amar a Dios que no ves si al que tú ves no lo amas? San Juan es súper claro con lo que dice al prójimo, y el Señor nos da la medida. ¿Al prójimo cómo? No te dice como las bienaventuranzas ni como los 10 mandamientos, te dice como ¿qué? Como a ti. Tú eres la medida de cómo amar a los demás. No hay que coger clase de Biblia, no hay que coger curso de ministro laico, no hay que estudiar el catecismo. Eso se resume en una frase: no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Punto. Ahí, si tú sigues esa ley, te vas al cielo. Tan sencilla como eso. No me gusta que hablen mal de mí, no hablo mal del otro. No me gusta que en el trabajo me ponga una zancadilla a mí, no se la pongo al otro. No me gusta que me llamen nombre, no se lo llamo al otro. ¿Quién es la medida de cómo tratar al otro? Tú mismo. Ahora bien, para amar al prójimo como a mí mismo, tengo que empezar por amarme yo mismo. Porque si no me amo yo, ¿cómo voy a amar a los demás? Y ese es el problema que tiene mucha gente, que no se aman a sí mismos. Y ahí viene el problema. No pueden, el que no ama a los demás es que primero él no se ama. Pero para eso hay que conocer a Dios. Pues exactamente, como dice la hermana, pero para amarse es lo mismo que conocer a Dios, porque si no estás amando una falsa imagen de ti. Mira como todo es una cadena que termina en ¿quién? En Dios. Tú tienes que comenzar, y esto no es egoísmo, esto es realidad, tú tienes que comenzar amándote a ti mismo, porque en la medida que tú te ames a ti, tú vas a poder amar a los demás. Cuando tú estás peleado contigo mismo, no puedes amar a nadie. Y si al revés, tú amas a una falsa imagen tuya que no es la que es, menos todavía. Yo estaba leyendo el otro día y mira tú si es cierto, y es cierto, hagan la prueba, yo le hice para ustedes vean. Mírense en el espejo y quítense del espejo y traten de recordarse como ustedes lucían en el espejo.
al segundo. No lo van a poder. Créanme que no van a poder recordar como lo hacían ustedes. No entendí. Mírate a un espejo y quítate del espejo y trata de recordarte cómo lucías el segundo que te miraste antes. No, cuando te vuelves a mirar no te puedes acordar cómo tú lucías. Si tú no puedes ni siquiera recordarte cómo tú lucías en el espejo, ¿cómo tú puedes pensar que tú de para mañana te puedes conocer a ti mismo? Como decía la hermana, el único que te hace a ti conocerte verdaderamente quién eres tú es Dios. Por eso los primeros días de la conversión es tan difícil. Los primeros días de la conversión no es fácil, porque Dios te enfrenta como tú eres y tú te quedas sin aliento. Tú dices, wow, yo soy así. Y ahí viene el proceso de querer cambiar todo eso, y es un proceso largo. Es un proceso largo, pero ese es el comienzo de la conversión. Hay gente que se muere y nunca en la vida se ha convertido porque no se conoce a sí mismo. Si no se conoce a sí mismo, no puede amar a los demás. Pero es sencillo si tuviera desde el punto de vista teológico, no es nada complicado. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos, y ahí se resume, porque si ustedes ven los 10 mandamientos, son 3 mandamientos hacia Dios y 7 hacia los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, santificar la fiesta. ¿A quién van dirigidos eso? ¿Cuáles son nosotros? No robar, no matar, no fornicar, no envidiar. ¿Eso está relacionado con quién? Con el otro. Jesús cogió todos esos mandamientos y los comprimió. No mires la ley, los mandamientos, mírate a ti mismo. Porque aunque tengas una imagen equivocada de ti, a ti no te gusta que nadie te trate mal por muy imagen equivocada que tengas de ti. Al prójimo como a ti mismo. Ahí es como dice San Pablo, ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia, bajo la amistad de Dios, porque es la amistad de Dios. Ninguna ley puede, yo no puedo decir ustedes tienen que conocerse a sí mismos por ley. Nadie puede obligarlos a conocerse a sí mismos, por mucha ley que está escrita en las tablas de Moisés. Eso es algo que nace de adentro de ti. Es necesario que yo me enfrente. Y para eso son todos esos retiros de sanación interior. Yo pasé un email hoy que tiene un retiro de hombres en Siervos de Cristo Vivo, de sanación interior de hombres, y después viene uno de mujeres. Hoy en día no se hacen muchos retiros de sanación interior. Aprovechen, porque en este retiro de sanación interior es donde empiezan a salir las cosas que tú tienes guardadas de ni se sabe desde cuándo. Y el Señor tiene que empezar a sanar, porque esa es una conducta que tú tienes en este momento hacia todas las personas en general, tiene su origen en algo que tú tienes guardado, que tú ni te acuerdas que te pasó y te marcó. Una mala experiencia de joven con un novio, con una amiga, y tú no le diste importancia, pero eso te marcó, eso te impide que tú te vuelques a otra persona de esa forma, porque tienes esa herida dentro de ti, espiritual. Para eso son los retiros ese. Voy a pasar de hombres, cuando vengan de mujer lo pasaré. Aprovechen esos retiros porque poco se dan en la iglesia, retiros de sanación interior. Y créanme, el 90% de la gente necesita sanación interior. Poca gente conozco yo que no necesiten sanación interior. Hasta los más santos, hasta una monja carmelita necesita sanación interior, porque todos estamos marcados por cosas que en la vida, y lo triste caso es que tú te olvidas de eso, pero la herida sigue ahí, y tú no sabes por qué actúas de una forma, y el origen está en eso, porque ya no estamos en ley, sino gracia. Estamos bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la amistad de Dios. Sigue diciendo Pablo en el versículo 15. Pues ¿qué? Pecaremos porque estamos bajo... Aquí es la respuesta a esa gente que dicen que no hay pecado ya. Dice San Pablo, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que el que ofrece a alguno como esclavo para obedecerle se hace esclavo de aquel a quien obedece? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Dice San Pablo que el que ofrece a alguno como esclavo para obedecer, se hace esclavo de ese. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo? Lo más común, bueno, no, vamos a poner algo que no sea la bebida o la droga, el odio. El odio es una esclavitud. Tú odias a alguien y ¿de quién te hace tu esclavo? ¿De que estás odiando? Tú eres esclavo de que estás odiando. El odio ata más que el amor.
Aunque tú creas que esa persona, tú no quieres estar con esa persona, si tú lo odias, tú estás más amarrado a esa persona que si lo amaras. De verdad que sí que se lo digo. Ustedes viven en función del odio a esa persona. Esa persona no se fue de tu vida, sigue ahí mandando. Entonces tú terminas siendo esclavo ¿de qué? Del odio. El odio te controla a ti. ¿Y cómo va a funcionar toda tu vida? Alrededor de esa persona a la cual tú odias. Y a lo mejor ves en una persona algo que te recuerde a esa persona y la tomas contra esa persona sin. ¿Sí? Son muchísimas cosas lo que dice San Pablo. Generalmente cuando uno tiene una cosa mala como esa, termina siendo esclavo de esa cosa. Dice, nosotros no tenemos que obedecer al pecado de la muerte, sino a la obediencia para la justicia. Pone San Pablo aquí lo que hablamos de Adán y de Eva. Adán desobedeció, ¿y qué fue lo que trajo? La muerte. Cristo obedeció, ¿y qué trajo? La vida. Aquí es lo que pone San Pablo. No estamos para la muerte en el pecado, sino para la obediencia por la justicia. Es lo que dice San Pablo. No podemos vivir en la desobediencia. La desobediencia engendra muerte. Todo el que vive en desobediencia vive muerto. Y esas son la gente que vive en el mundo lleno de angustia, de problemas, de enredo, que si aquel me miró, que si aquel no me dijo, que si yo creo que le caigo mal a este, que si porque aquella no dijo, no me invitó. Son la gente que no tienen paz para vivir. No solo en la familia, porque también en la familia mortifican cantidad, sino en el mismo grupo de oración, en la misma iglesia. ¿Qué daños hacen esas personas? Que yo creo que no vengo más porque aquel me dijo que no hago esto, porque yo creo que aquel pensó que yo. Son esclavos de la muerte, porque eso engendra muerte espiritual, hieren a personas, acaban ministerios, desunen familia. ¿Cuántas personas en la familia que si no me llamó, que si me llamó es porque está investigando, que si no me llamó es porque no le... Entonces tú no sabes si llamar o si no llamar, esa persona engendra muerte. Y cuidado, porque ahora este caso no es para hablar de esas personas que no están aquí. Este caso es para hablar de ti que estás aquí. No seas tú que estás engendrando muerte. Dice San Pablo, el redimido a través de la obediencia, ¿qué es lo que engendra? Justicia. Bueno, la justicia no es la justicia de juez. La justicia quiere decir que Dios nos hace justos, agradables a Él. A través de tu obediencia a Dios, tú haces que tú seas y las otras gente como agradables. Sigue diciendo en el versículo 17, pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Dice San Pablo que nosotros hemos obedecido, ¿qué cosa? De corazón, ¿a qué? Al modelo de la doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Cuál es la doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados? El Evangelio. El Evangelio, estamos hablando de doctrina. La doctrina que hemos sido entregados es el Evangelio. Hemos sido entregados al Evangelio de Cristo. Hemos sido entregados al Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que amoldarnos ¿a qué? Al Evangelio de Cristo. Por eso que si una persona no conoce el Evangelio, ¿a qué doctrina se va a amoldar? A su propia doctrina. Lo que dice, yo soy católico a mi manera. Entonces se adapta a la doctrina que él cree que es, pero eso no engendra justicia, porque no es la doctrina de Cristo. Por eso hay que enseñar y hay que estudiar el Evangelio, como se lo dijo a ustedes. Ustedes quieren caminar en perfección en justicia, amóldense al sermón del monte. Estudien ahora en la cuaresma todos los días el sermón del San Mateo 5 y 6. Estúdienlo. No solo la bienaventuranza, el sermón completo, y traten de ajustar su vida a esa doctrina. Lo dice San Pablo, se lo repito. Pero gracias a Dios ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de doctrina a que fueron entregados. Y liberados del pecado se han hecho esclavos de la justicia. Antes eran esclavos del pecado. Hacían lo que el pecado quería. Ahora ustedes son esclavos ¿de qué? De la justicia. ¿Qué es lo que hacen? Lo que Dios quiere. Cuando eran esclavos del pecado, ¿qué engendraba alrededor? Muerte. Ahora que son esclavos de la justicia, ¿qué engendran alrededor? Vida. Es la persona cuando estabas en pecado no se quería arrimar a ti, porque lo único que repetía alrededor era muerte de cualquier tipo. Y ahora esa misma gente que te conocen,
dices, wow, qué clase de cambio ha dado esta persona. Ahora vienen y te piden oración cuando antes te huían. Eso quiere decir que tú has cambiado de pecado, has cambiado la obediencia del pecado a la justicia. Pero hermano, eso se tiene que notar. Si no se nota, no existe. Porque si hay algo que se nota enseguida es la acción del Espíritu Santo en la persona. La acción del Espíritu Santo no se puede ocultar. Enseguida que una persona ha entrado en una conversión a través del Espíritu Santo, tú enseguida lo notas. En lo que dice, aunque no diga nada, tú lo notas que la mirada le cambió, que la cara le cambió, que la forma de actuar le cambió. Eso es lo que dice San Pablo aquí. Dice San Pablo en el versículo 19 para terminar. Hablo en términos humanos, en atención a su flaqueza natural. Pues se ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Por la iniquidad, ofrezcanle igualmente ahora la justicia para la santidad. Entonces dice San Pablo, si ustedes cuando eran sinvergüenzas de verdad, ahora sean santos de verdad. Porque eso es lo que me maravilla. La gente para ser malo tiene toda la energía del mundo, pero a la hora de ser santo, ay, no tengo esto que hacer, no tengo lo... Y como para el pecado tú te saltabas por encima, familia, mujer, hijo, lo que fuera, para ir a tomar o para ir a pecado. Pero ahora para Dios, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por acá. Eso es lo que dice San Pablo. Tal como eras esclavo del pecado, hazte esclavo ahora de la justicia. Porque si el pecado te llevaba a la muerte, la justicia te lleva, no a la vida, algo un poco más, a la santidad. Porque la santidad es un poco más que la vida. Hay gente que están vivos y no son santos. Y el Señor no solamente quiere a la gente viva, el Señor quiere a la gente santa. Ahí es donde está el problema. La justicia. Si tú te empeñas tal como te empeñabas en hacer el pecado, te empeñas en hacer la obra de Dios, vas a llegar a la santidad. Pero vuelvo ahí es donde está el problema. Ahí es donde el demonio se hace zafra. ¿Por qué? Porque están los ángeles luchando en un territorio y tú para dónde te mueves, para el otro, para donde están los demonios. A la vez que tú te pones del bando de los demonios, ya perdieron los buenos, los ángeles de Dios. Por eso tú tienes que decir en qué bando yo me estoy. Mientras tú te muevas en el bando de los ángeles de Dios dan la batalla por ti. Pero tú tienes que ver en qué. Eso es lo que le pasa a las personas que no son espirituales, que no saben en qué bando se están moviendo. Tú tienes que saber en qué bando me estoy moviendo yo en esta batalla espiritual. Porque yo digo, yo veo a la gente que no tiene límite para pecar, pero cuando se convierten, empiezan a tener límite para la santidad. Entonces tú dices, aquí hay algo como que no. Tuve que ir, no es porque sea pecado, pero por ejemplo, viene a cantar un artista famoso a Jensen Ice Center, no importa que llueve, que haya tornado, todo el mundo va. Viene un predicador, hay grupos, caen 3 gotas de agua y la misma gente que va a cualquier lugar de aquello ya no viene porque está lloviendo. Entonces tú dices, entonces el demonio alaba más en tu vida que los ángeles de Dios. Porque es lo que ¿y por qué? Por lo mismo, lo que hablamos. La carne de nosotros casi siempre tira ¿para dónde? Para el mal. ¿Y por qué nuestra carne tira para el mal? Por la palabra aquella famosa. Por la concupiscencia. Por la concupiscencia nuestra carne tira mal. ¿Por qué? Porque estamos marcados por el pecado porque nacimos sin gracia y eso ya no nos marcó. Tenemos ese defecto que lo llena la gracia cuando nos bautizamos, pero si no tenemos continuamente, si no renovamos la gracia, por el otro lado están continuamente tratando de quitarte la gracia, el cuerpo, entonces siempre, si tu cuerpo tiende mal y los demonios te están jalando para acá y tú no tienes algo que te hale para allá, ¿cómo crecemos en la gracia? Los sacramentos. Esa es la fuente de la gracia. Sobre todo la confesión y la Eucaristía. Esas son las fuentes de toda gracia. Y después de los sacramentos, la oración es fuente de gracia. Después de la oración, el estudio de la palabra. Pero por orden, la primera fuente de gracia son los sacramentos. Y de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Los sacramentos, porque acá si tú te confiesas, tú naces de nuevo. Vuelves a pasar de la muerte a la vida. Y la Eucaristía porque es la plenitud
de la vida. Está toda la fuente de la gracia. Hay más fuentes secundarias de gracia. La oración es fuente de gracia. Pero de nada te va la oración si tú estás en pecado. Y después de la oración, que es la segunda fuente de gracia, la tercera fuente de gracia, la lectura de la Escritura. Por eso que la iglesia todos los días, en la oración de la iglesia, en los laudes, y en todo eso, siempre se lee la palabra de Dios. Aparte que tienes que conocer la palabra de Dios, porque como dijimos ahorita, si no conoces la palabra de Dios, ¿a quién tú te vas a amoldar? No te puedes amoldar a nadie. Te amoldas a lo que tú crees que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es lo que tú crees que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, punto, no hay nada más. Aquí está expresada la voluntad de Dios. Si no conoces esto, no conoces la voluntad de Dios. Terminas haciendo tu propia voluntad creyendo que agradas a Dios, que ese es el problema de mucha gente. Que hay mucha gente que tú dices, bueno, ¿dónde te sacó que lo que está haciendo es agradable a Dios? Si aquí no lo dice. No, pero es que yo creo, no, pero aquí esta cosa es una cosa muy, esto es una línea muy recta. Aquí no es lo que tú crees, aquí es lo que está escrito. Punto. Aquí no hay una escritura para cada uno. El Señor deja una sola regla, una sola vara. En estos 5 minutos que quedan, solamente voy a explicar una cosa que me han preguntado varias veces, que es importante que ustedes sepan sobre la palabra Yahvé y la palabra el Señor. Porque el Santo Padre ha ordenado que en la liturgia, vuelvo a repetir, ¿en dónde? En la liturgia, no en las clases de Biblia, no cuando tú estás orando, no cuando tú estás hablando. ¿Dónde? En la liturgia. No se mencione a Dios con el nombre de Yahvé. En la liturgia no se puede ya mencionar Yahvé en la liturgia, la palabra Yahvé. No quiere decir en la clase de Biblia, no quiere decir cuando tú estás hablando con un amigo. ¿Dónde? ¿Y qué cosa es la liturgia? La misa. El bautismo. El Santo Padre no quiere que se pronuncie. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el Santo Padre no quiere que se pronuncie la palabra? Que me preguntaban, ¿está prohibida la palabra Yahvé? No está prohibida la palabra Yahvé. El Santo Padre ha dicho que no se use. ¿Dónde? En la liturgia. ¿Lo entendieron? Ahora si yo digo aquí porque Yahvé dijo, estoy en pecado mortal. No. ¿Dónde es? Eso es lo que dijo el cable, pero aparentemente nadie lo lee. Entonces el Papa dice una cosa y todo el mundo dice todo lo contrario a lo que dijo el Papa cuando está escrito en blanco y negro. Yo es que digo, yo no sé, la gente lee al revés todo lo que dice la iglesia. La iglesia todo lo escribe en blanco y negro. Lo tenemos escrito ahí y terminamos diciendo algo que no fue lo que la iglesia escribió. ¿Por qué el Papa dice que en la liturgia no se debe pronunciar el nombre de Yahvé? Primero porque el nombre de Yahvé no existe. Como tampoco existe el nombre de Jehová. No es menos existe el nombre de Jehová, pero de Yahvé tampoco. Antes del concilio, lo que íbamos a la iglesia, antes del concilio, sabe que nunca en la iglesia, antes del concilio, se mencionaba la palabra Yahvé. No se decía Yahvé es mi pastor. ¿Cómo se decía? El Señor es mi pastor. Se decía el Señor, porque así tradujo San Jerónimo la Vulgata latina. ¿Cuándo se empezó a cambiar el Señor por Yahvé? Después del concilio Vaticano, cuando tantas cosas raras empezaron a pasar en la iglesia. ¿Y por qué el Papa no quiere que se use en la, ¿dónde? Liturgia, en el nombre de Yahvé, porque Dios no tiene nombre. Cuando Moisés le dijo en la zarza, ¿a quién tengo yo que decir que me envía? Dime tu nombre. Dios le dijo un nombre. No, le dijo una definición. Yo soy el que soy. Eso es una definición. Eso no es un nombre. Porque el Señor que le quiso decir a Moisés, yo no tengo nombre, porque soy yo único. Yo soy. Porque ¿para qué se usa el nombre? Para diferenciar. ¿Hay más dioses? Hay que diferenciarlo de otros. No, por eso le dijo a Moisés, dile que ningún Dios, yo soy, te manda. Yo soy. Entonces, fue una definición. Los judíos dicen que los estudiosos judíos dicen que lo más cerca que hay de yo soy el que soy es que Dios le dijo, yo soy el eterno. Yo soy el que era, el que es y el que va a ser. Le dijo. Entonces, ¿qué pasó? Casi siempre en Israel se empezó a llamar a Dios por yo soy. En la primera frase, yo soy, me envía, yo soy. Y ese nombre de Dios, con el tiempo, después del exilio babilónico, se prohibió que se pronunciara. No tomarás el nombre de Dios en vano. Los judíos no pronuncian. Si ustedes entran a un website judío, van a ver que ni siquiera la palabra Dios la ponen. Entran a un website judío para que ellos ponen D, raya, S.
IOS, IO la quitan, ponen D, raya, S. Ellos no ponen, ni siquiera escriben la palabra Dios. Y te dicen todos los mensajes judíos, si tú imprimes estas páginas, ten cuidado, no se caiga al piso, porque está escrito el nombre de Dios. Y hay un mandamiento dirigido a nosotros que dice, no tomar el nombre de Dios. Y eso no quiere decir no jurar en vano. Eso quiere decir no usar el nombre de Dios por gusto, como lo usamos nosotros. Yo te juro por Dios. Por Dios que eso es verdad. Eso es lo que dice, no tomar el nombre de Dios en vano. Es un nombre santo. No lo puedes usar para cualquier... En Israel se usaba el nombre de Dios nada más que para pedir perdón del pueblo, el día de Yom Kippur. Entonces el nombre de Dios, después del sitio babilónico, que los judíos tuvieron miedo que los babilonios pudieran profanar el nombre de Dios, que es tan santo, lo dejaron de pronunciar. Nada más que lo pronunciaba el sumo sacerdote, se lo he explicado en la misa montones de veces. Lo pronunciaba el sumo sacerdote el día de la expiación, ¿no? Entonces, ¿cómo los judíos empezaron a llamar a Dios? Adonai. En la oración de la sinagoga se llamaba Adonai. En la liturgia del templo se llamaba Elohim. Porque Elohim quiere decir el Altísimo, que no cabe en ningún lugar. Mientras Adonai, Adón quiere decir el Señor. Adón Pérez, es en Israel el Señor Pérez. Adonai quiere decir el único Señor, quiere decir. Entonces en la sinagoga se usaba, pero en muchas sinagogas ni siquiera se usa el nombre de Adonai. Cuando está escrito el nombre de Adonai, los judíos están leyendo. En aquellos días, David le dijo y se callan la boca, un momento, y después siguen. Donde está Adonai, se callan la boca. O dicen Hashem. Hashem dijo. Hashem quiere decir el nombre. El nombre dijo, Hashem. Ellos dicen Baruch Hashem. Ellos no dicen Adonai Baruch, que Dios te bendiga, no dicen Baruch Hashem, que el nombre te bendiga. No pronuncian el nombre de Dios. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿dónde salió Yahvé? Para allá, después que llegó el cristianismo, para allá para los siglos IV o V, inclusive los masoretas, unos estudiosos judíos, muchos cristianos, trataron de ponerse a pensar cómo habrá sonado el nombre de Dios, que no se conocía, porque acuérdense que las castas de sumos sacerdotes los mataron a todos cuando se cayó el templo, y ahí se perdió el nombre de Dios para siempre. Entonces algunos estudiosos pensaron que el nombre de Dios se podía pronunciar Yahuwah, que es posible que sonara Yahuwah. De Yahuwah viene, ¿qué cosa? Yahvé. Y de una corrupción de Yahuwah viene Jehová, que no tiene menos que ver todavía, pero no es un nombre propio que Dios ha pronunciado. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Cuando a la misa se dice, Yahvé es mi pastor, estamos diciendo un nombre como que yo puedo decir, qué sé yo, el F es mi pastor o X es mi pastor. Ese no es el nombre de Dios. Cuando San Jerónimo traduce la Vulgata latina, ¿cómo traduce Adonai? El Señor. Y así se dijo por todo el tiempo, por eso dice el Papa. Nosotros no somos una cosa que salió rara por ahí, tenemos una continuidad, como dice San Pablo. ¿Dónde está la continuidad de la iglesia? En Israel. La iglesia es la continuidad de Israel. ¿Dónde está el corazón de la liturgia de la iglesia? En el templo de Israel. ¿Llamaban Yahvé a Dios en el templo de Israel? No. ¿Cómo lo llamaban? El Señor. Dice el Papa, vamos a seguir llamando el Señor en nuestra liturgia para no pensar que todo venía bien. En el Vaticano se borró la liturgia y empezamos algo totalmente... ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? En el Concilio Vaticano, no que borramos todo lo anterior. La iglesia tiene una continuidad que nadie la puede borrar, y ese ha sido el error de los que implantaron, no del concilio, de los que implantaron el concilio. Dijeron, ahora vamos a cambiarlo, ponerlo todo nuevo, todo lo demás es viejo. ¿Quién dijo que en Cristo hay cosas viejas? La iglesia tiene una continuidad de 2000 años que tiene su raíz, ¿dónde? En Israel. Si tú vienes a ver, tenemos 4000 años de continuidad de fe. Entonces dice Papa, vamos a seguir con esta continuidad, vamos a llamar a la liturgia a Dios como lo llamaban en el templo, el Señor. Eso es todo. ¿Usted entiende lo que dice el Papa? No, que Papa prohibió. No digan Yahvé porque a mí no me gusta el sonido de... No tiene nada que... Porque ya me están escribiendo. Así que Papa prohibió decir Yahvé. No está prohibido. Tú puedes cantar, es Yahvé mi pastor, aquí en el grupo donde te da la gana. No hay problema. ¿Dónde no se debe hacer? En la liturgia. Yo espero que les haya quedado claro. Y Papa tiene una razón. ¿Por qué dice eso? Para mantener nuestra... No solo tradición, continuidad. Porque lo que la gente no se ha dado cuenta, y se lo he explicado 1000 veces con la Eucaristía. La Eucaristía, ¿dónde está metida? En la liturgia del templo. ¿Se acuerdan? Lo que se hacía en el Santo de los Santos, ¿a dónde se pasó?
Al cielo. Cristo, lo que está en el cielo espiritual, lo que era antes, un culto. O sea, es el mismo culto de Israel que ahora es. Cristo no inventó un culto diferente, es el mismo culto del templo que se pasó a la plenitud del cielo, de donde viene la Eucaristía. Por eso si ustedes se ponen a pensar, nosotros los católicos somos el templo. ¿Y tú sabes qué son los protestantes? La sinagoga. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste. Los protestantes son la sinagoga. En el templo había liturgia. ¿Qué tenemos en la iglesia? Liturgia. En la sinagoga no hay liturgia, nada más que van y estudian la palabra. ¿Qué hacen los protestantes? Van y estudian la palabra, no tienen liturgia. No, vaya, no es un chiste, yo me puse a pensar, nosotros somos el templo. Y ahora sí es un chiste, agárrese a la peluca. Por lo que les voy a decir. Ahora Lucía te puede reír porque era un chiste. Lucía está desconcentrada. Ella se ríe cuando yo no hago chiste y cuando hago chiste se queda así, mira. Entonces digo, ella no me entiende. Tú no me entiendes mi risa. Yo entiendo, tu risa es espiritual. Tienes el don hay un don del Espíritu Santo por ahí que sea que es la santa risa. Bueno, a ver si aquí el Señor nos ha dado la santa risa, lo único que nos faltaba, para terminar de enloquecer todo el mundo. Hay una cosa por ahí que dice que es la santa risa, que la gente no para de reírse y dice que es un don del Espíritu. El problema es que como yo no tengo ese don, ahora no sé si se están riendo porque no entendieron lo que dije, o si es un don del Espíritu Santo. Pero bueno, ahí yo tendré que pedir discernimiento. Pero lo que le iba a decir es que se agarre la peluca. ¿Dónde nació la sinagoga? ¿Dónde nace la sinagoga? A ver. ¿Eh? Los pueblos lejanos al templo. ¿Dónde? ¿Dónde del país? ¿En qué país nace la sinagoga? En Nueva York. Mira, te voy a dar con la Biblia en la cabeza, ¿no? Por eso hay que se agarrar la peluca. La sinagoga nace en Babilonia. Los protestantes que dicen que nosotros somos Babilonia. La sinagoga nace en Babilonia. Ellos son Babilonia. ¿Tú sabes por qué la sinagoga nace en Babilonia? Cuando Israel se lo llevan a Babilonia, ¿qué pasó con el templo? No había templo. Entonces no podían tener culto. Entonces se reunían en Babilonia y se ponían a ¿qué? A estudiar la palabra de Dios y a orar. Cuando ellos regresan a Israel, antiguamente, antes del exilio babilónico, no había sinagoga. Ellos subían 5 veces ¿a dónde? Al templo. Si no subían al templo, cada cual en su casa leía la palabra. Cuando ellos regresan desde Babilonia, empiezan a hacer en los pueblos lejanos lo que hacían antes en Babilonia. No tenemos templo, vamos a reunirnos, leemos, explicamos y después subimos al templo. Pero la sinagoga nace de Babilonia, pero el corazón judío no es la sinagoga. El corazón judío, ¿qué cosa es? El templo. ¿Por qué hoy en día el corazón judío es la sinagoga? Porque no hay templo. Al acabarse el templo pero ya no pueden, ellos no tienen sacrificio, ellos no tienen adoración, ellos solamente oran, como en el grupo oración y la misa es la gran diferencia. Ellos no tienen adoración, ellos no tienen ningún culto, porque al no poder sacrificar no pueden adorar, porque grábense esto en la cabeza y yo lo digo en el caso de la Eucaristía, no hay adoración sin sacrificio. Todo sacrificio, toda adoración, desde la época de los patriarcas, toda adoración va ligado ¿a qué? A sacrificio. Por eso los protestantes tienen sacrificio. No, solamente tienen enseñanza. Ahí no hay adoración. Que es lo que yo explico continuamente, hasta a veces algún día alguien entiende lo que quiero decir. Pero fíjense, ya lo último que le voy a decir para pasar los anuncios, que yo lo estaba estudiando el otro día. El verdadero judaísmo inclusive ya se acabó. No es verdadero judaísmo. ¿Por qué se acabó el verdadero judaísmo? El verdadero judaísmo estaba basado ¿dónde? En la Torá. Punto. El judaísmo de hoy en día, ¿en qué está basado? Como anda cerca. Como anda medio en el Talmud. Y la Mishnah, pero principalmente en el Talmud. El judaísmo hoy en día es un judaísmo talmúdico. ¿Y tú sabes de dónde viene el Talmud? De Babilonia. Eso lo leí de un judío que lo escribió y yo dije, wow. Y no lo dije, lo escribió un judío y dice, el judaísmo se acabó, porque el judaísmo que hoy en día es talmúdico. Y el judaísmo talmúdico viene de Babilonia. El judaísmo de la época de la Torá, de la ley de Moisés pura, casi no existe ya. Casi todos los judíos, ¿a dónde van? Al Talmud o a la Mishnah, pero casi siempre al Talmud. ¿Y qué es lo que es el Talmud? Una corrupción de la Torá con creencias babilónicas. De ahí viene la Cabala, de ahí viene todas esas
todas esas cosas. Por eso el verdadero judaísmo de la Torá, casi no existe. Casi todo el judaísmo es talmúdico hoy en día. Mira tú qué interesante. Los judíos ortodoxos también no. Hasta muchísimo, la mayoría de judíos. Quedan todavía judíos con la Torá, pero la inmensa mayoría lee la Torá a través del Talmud. Y el Talmud tiene un origen babilónico. Y es una corrupción de judaísmo. Tú lees el mismo Talmud y te das cuenta que ahí se han metido elementos que no son del culto de la Torá, que son elementos babilónicos, de sincretismo, de amuletos, de cosas que no es puramente. Es como decir gente que son católicos, pero van a gente que le tienen las cartas y tienen cosas raras. ¿Y Babilonia qué país es ahora? Irak es Babilonia es Irak. Así que con este dato